Su pensamiento de esta hermana o deseo de esta hermana. Mi deseo, antes de apagar la candela, dice: mi deseo es poder seguir aquí, en este lugar, seguir estando en este lugar. Y eso debe tocar nuestros corazones, porque a veces nosotros no tenemos ese deseo, ¿verdad? A veces ir a la iglesia para nosotros implica un sacrificio. Y venir a la iglesia no es un sacrificio. Yo creo que es una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos como creyentes. Un desafío para un nuevo año. Voy a pedirles que busquen Colosenses capítulo 3. Como decía, estamos culminando un año y estamos iniciando otro año. Y sabes, cada vez que termina un año, para el cristiano, es un año más cerca de la venida del Señor. Gracias a Dios por eso. Que cada año que pase es un año más cerca de la venida del Señor. Y entonces yo creo que al iniciar este nuevo año es oportuno evaluar nuestro caminar con Dios. No sé cómo ha sido su caminar con Dios en el año 2022. Y creo que es oportuno evaluar dónde estoy en mi relación con Dios. ¿Realmente tengo una vida que agrada a Dios? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Preguntas para poder evaluar nuestra relación con Dios. Yo creo que todos, sin excepción y empezando de mi persona, todos, absolutamente todos, necesitamos cada día o cada año mejorar nuestra relación con Dios. Porque la vida cristiana o la santificación es un proceso. Lo que tú aprendiste y conociste del Señor el año pasado, este año debes conocerle más profundamente. Y no sé, como decía, cómo está su caminar con Dios. Puede ser que el año 22 haya sido un año de mucha frustración espiritual en su vida. Puede ser que ha sido un año de mucha apatía en su vida. Pero Pablo dice lo siguiente en Filipenses 3:14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo, el hombre espiritual que conocemos en la Biblia, está diciéndonos estas palabras: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Quizás, hermanos, lo que quede atrás del año 22 sean errores, sean virtudes, sean victorias, sean fracasos, sean decepciones. No lo sé. No lo sé qué era lo que Pablo estaba dejando atrás. Pero yo no dudo que por ser una persona humana, dentro de su vida habían fracasos también. Dentro de su vida también había errores también. Y como decía, no sé cómo fue el 22 para usted, pero Pablo lo que está haciendo aquí es enfocándose ahora hacia lo que tiene por delante. Lo que está haciendo es dejando el pasado, inclusive dejando sus victorias, pero también dejando sus fracasos, sus errores, no permitiendo que eso le perjudicara para el futuro. Y es así, hermanos. Tu vida tal vez ha sido una vida muy victoriosa, de mucho fruto del año pasado, pero eso ya pasó. Hay un año en que todavía usted tiene la oportunidad de tener una vida mucho más fructífera que el año pasado. O puede ser que haya cometido muchos errores, que su caminar con Dios no fue el mejor, pero hay que dejarlo atrás y proponerse este año reactivar su relación, su comunión con Dios. Pablo se enfocaba en seguir adelante. Por eso él dice: prosigo a la meta,
al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese llamamiento que nosotros tenemos, ¿cuál es el llamamiento? ¿Cuál es ese supremo llamamiento que los cristianos tenemos? Nuestro supremo llamamiento es ser cada día más como Jesús. Y entonces Pablo dice, prosigo, esa es mi meta, ser más como el Señor Jesús, viviendo como el Señor Jesús. Y es una oportunidad entonces, al iniciar un año, tener también este anhelo, este deseo, tener esta propuesta o ese propósito de vida, tanto que hablamos al iniciar un año de propósito nuevo, de planes nuevos. Pero tú propóngase esto nada más, propóngase ser cada día más como el Señor. Y Dios se encarga de lo demás. Dios es el que te va a animar a servir. Dios es el que va a hacer de su vida una vida fructífera, porque usted se está ocupando de las cosas celestiales. Para Pablo entonces, Cristo era lo más importante de su vida. Y yo quiero al iniciar este año motivarle a usted desde la Biblia, desde la palabra de Dios, a que Cristo entonces como meta suya y como meta nuestra sea la parte más importante de nuestra vida este año. Y por eso le invito entonces a leer Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo quiero ver dos pensamientos esta mañana, después de leer este pasaje. Primero, hermanos, para que Cristo sea lo más importante, sea la prioridad de nosotros. Entonces, hermanos, no ignoremos nuestra identidad en Cristo, ni la manera de cómo hay que vivir. Pablo dice ahí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, yo creo que la razón por la que muchas veces fallamos, por la que a veces fallamos en nuestra comprensión de lo que es la vida cristiana, yo creo que es porque no entendemos o no hacemos conciencia real de la posición que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Este pasaje es tremendo. Sí, pues, dice Pablo, ese sí, hermanos, ese sí no significa posiblemente. Ese sí es una realidad, no es algo hipotético, es una realidad. Pablo dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo. Es una declaración de una realidad espiritual que el cristiano tiene. En el momento de nuestra salvación, espiritualmente, usted y yo participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo. Así como Jesús murió, nosotros también morimos. Así como Jesús resucitó, así también nosotros resucitamos con Él. Y esa es la principal verdad que Pablo abre este pasaje para los creyentes de Colosas. Sí, pues, si eso es real, si usted ha nacido de nuevo y ha resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo, entonces la naturaleza de esa persona es buscar las cosas de arriba. Por la fe morimos
y por la fe somos resucitados a una nueva vida con Cristo Jesús. Dice Gálatas 2 capítulo 20, dice, Pablo decía, con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Pablo está diciendo, es como si yo estuviera ahí en la cruz. El día que usted tomó la decisión por Cristo, hermanos, entienda esto, ese día que usted puso su fe, su confianza en Jesús como Señor y Salvador, ese día es como si usted hubiera estado ahí en la cruz también, por la fe. Es como si hubiéramos estado con Cristo, dice. Y ya dice Pablo, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que Pablo está diciendo, ahora vivo para Jesús. Y Jesús está vivo entre nosotros. Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Vive Cristo en mí. Y Pablo lo que está diciendo, ya no estoy vivo para mí mismo, ahora vivo para el Señor. Y dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe, hermanos, por la que Pablo vivía, no era una fe en sí mismo, no era lo que él podría lograr, era una fe real en Jesucristo. Así que, hermanos, Cristo, entiéndalo, Cristo no solo da vida, Él no solo nos dio la vida, Él es la vida. Es que no solo nos dio vida eterna, sino que nos da de su vida. Sabes, la eternidad no comienza después de que nosotros morimos. La eternidad real del creyente inicia en el día que puso su confianza y su esperanza en Jesús. Ahí inicia la eternidad. Ahí inicia la eternidad del creyente. No solo nos dio vida, Él es la vida. Y el propósito de Pablo entonces es ayudarnos a ser conscientes de nuestra posición en Cristo. Sabes, a veces lo ignoramos o a veces no queremos ser realmente conscientes. No queremos ser conscientes de realmente de esta bendición espiritual, de esta maravillosa verdad. Entonces, hermanos, que esta maravillosa verdad nos haga entonces caminar más cerca del que da vida. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Si ya resucitamos con Cristo, si morimos ahí con Cristo en la cruz, Pablo dice, considérese muerto al pecado, dice, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y ahora la gran pregunta que puede surgir de este pasaje, ¿cómo hacer entonces que ese pecado que siempre está en nuestra naturaleza vieja, cómo hacer que ese pecado no reine en nosotros? Pablo lo dice en el pasaje. Pablo dice en la parte siguiente del pasaje de Colosenses, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Entonces, si hemos resucitado con Cristo y tenemos una nueva vida en Jesús, entonces tenemos que buscar las cosas que están arriba. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así es como el pecado no va a reinar en nosotros. El verbo buscar aquí está en un tiempo presente continuo. Y es buscar cada día. No es buscar de vez en cuando. Es buscarlo cada día. En otras palabras, debemos buscar continuamente las cosas que están arriba.
también tiene la idea de un deseo, de una ambición. Esa palabra buscar tiene también la idea, tiene la connotación de algo que usted desea, de una ambición. La pregunta para nosotros es: ¿cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestra ambición? Usando el término correcto de esta palabra, es nuestra ambición y deseo crecer más como Cristo. Porque si ese es nuestro deseo, nuestra mirada va a estar puesta en las cosas de arriba. Ahora, la pregunta: ¿qué cosas son las cosas de arriba? Hermano, usted dice que busquemos las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas que están arriba? Las cosas que están arriba tienen que ver con las virtudes que caracterizan al Señor Jesucristo. ¿Y qué son las cosas que caracterizan al Señor Jesucristo? Su santidad, su compasión, su bondad, su paciencia, su humildad, su mansedumbre, su misericordia, su amor, su sabiduría, su perdón, su pureza. Esas son las cosas que están arriba. En términos de la vida diaria, entonces, la Biblia dice, Pablo dice, poned la mira. Cuando Pablo usa ese término también, mira, es lo que está diciendo es: ponga tu mente en las cosas de arriba. Considere las cosas de arriba. Ponga tu mente en la santidad de Cristo. Considere la compasión del Señor. Considere su bondad. Considere su paciencia. Considere su sabiduría, su amor, su pureza, su perdón. Considere eso. Es lo que Pablo está diciendo. Y haciendo una aplicación, como dicen, más práctica de la vida diaria, Pablo lo resume en Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Qué son las cosas de arriba? Y esa es la forma práctica de cómo usted y yo podemos vivir este año cada día. Filipenses 4:8, ¿qué dice? Pablo dice: por lo demás, hermanos, esta es la parte práctica todavía mejor, como Pablo lo quiere explicar aquí. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ponga la mira en eso. Piense en eso. Considere eso. Cada vez que tienes que tomar una decisión en su vida, en su trabajo, en su familia, considere eso. ¿Estoy haciendo lo que es verdadero? ¿Estoy haciendo algo que es honesto? ¿Estoy haciendo algo que es justo? ¿Algo que es puro? ¿Algo que es amable? ¿Algo que es de buen nombre? ¿Estoy actuando para alabanza del Señor? ¿Estoy pensando así? Eso es buscar las cosas de arriba. Eso es poner la mira en las cosas de arriba. Mucho de la vida cristiana se trata de la mente. Se trata de cómo pensamos. Y hermanos, entre la mente y el corazón apenas hay unos cuantos centímetros. Y si la Biblia, la palabra de Dios, lo honesto, lo puro, la santidad del Señor, la compasión del Señor, eso que debe guardarse aquí en el corazón, no conecta con nuestra mente, no vamos a vivir pensando en las cosas de arriba. No vamos a tener un año victorioso. Sí, el Señor pelea nuestras batallas, claro que sí, pero también usted tiene una batalla. Yo tengo una batalla. Todos tenemos una batalla, ¿o no? Todos tenemos una batalla con la mente, ¿sí o no? Todos tenemos esa batalla. Pero Dios nos ha dado sus herramientas, su palabra. Qué hermoso pasaje este de Filipenses. Memorícelo cuando vas al trabajo.
Memorícelo cuando vas a tomar una decisión. ¿Es verdadero? ¿Lo que estoy haciendo es honesto? Hermanos, cuando ponemos estas cosas que Pablo menciona acá en nuestra mente y después actuamos de acuerdo a ellas, entonces, y solo entonces, podemos decir, estamos mirando en las cosas de arriba, estamos considerando las cosas de arriba. Y cuando lo hacemos, ¿sabes? Estamos quitando la mirada en las cosas terrenales. Pablo dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora pues se pregunta, ¿y cuáles son las cosas de la tierra? Si usted ve el pasaje más adelante, en el versículo, vamos a ver, Colosenses. En el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal, lo que está aquí en la tierra. Fornicación, en otras palabras, inmoralidad sexual, impureza, lujuria, malos deseos y codicia, que es idolatría. Pablo da esta lista y después en el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, además de la lista que acabamos de leer: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Sabes? Cuando leí este pasaje, yo siempre he pensado que es difícil pensar que un creyente tenga palabras deshonestas. Y sabes, hoy más que nunca las escucha uno fácilmente. Palabras deshonestas, malos hábitos en sus expresiones, las está escuchando uno constantemente. Esas son las cosas de la tierra. Pero hay algo más, hermanos. No solamente lo que Pablo nos está diciendo. Además de esta lista que Pablo describe aquí, hay cosas, escuche bien, hay cosas terrenales que no necesariamente son pecaminosas. Pero sabe, hermanos, pero no tienen un impacto eterno. Hay cosas en esta vida que no son pecaminosas, pero tienen un impacto, pero no tienen más bien un impacto eterno. El punto es que hay cosas que no son pecaminosas, que de pronto se van a volver pecaminosas. ¿Y sabe cuándo se vuelven pecaminosas? Cuando distraen nuestra atención de Cristo, cuando alejan nuestros afectos hacia Dios. Ahí esas cosas que no son pecaminosas se vuelven pecaminosas, porque todo aquello que trae a nuestra vida como prioridad antes del Señor se vuelven pecaminosas. Ejemplo, si usted no quiere escuchar cosas acerca de Dios, si usted no quiere cantar cosas acerca de Dios, si usted no quiere leer cosas acerca de Dios, si usted tiene una apatía de venir a la iglesia, si usted tiene una apatía de llegar a la presencia de Dios en oración, entonces, hermanos, quiere decir que tus afectos están en la tierra, no en el cielo. Porque un creyente que tiene los afectos en el cielo va a entender la necesidad del alimento espiritual, va a entender de la necesidad de la dependencia del Señor, va a entender que sin la oración es imposible pelear las batallas. Porque si bien Él pelea las batallas, nosotros tenemos que pelear la batalla en oración. Pero si sus afectos no están ahí, entonces están en las cosas de la tierra. El punto es, hermanos, el punto es este: no hay creyente
que pueda desarrollar una mentalidad del cielo pasivamente. Es imposible. No es algo en que usted pueda decir, a partir de mañana voy a seguir pensando en las cosas del cielo y ese pensamiento bueno, ese pensamiento positivo va a ser suficiente. Es imposible, eso es actuar pasivamente. Si no lo busca, no lo tiene. Por eso Pablo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que buscarlo. No es un tema de pensamiento positivo nada más. Hay que buscarlo. Si no lo busca, no lo tienes. Si no busca las cosas del cielo, no vas a tener una perspectiva celestial en esta tierra. No la vas a tener, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solo podremos enfrentar todo lo que va a traer este año, hermanos, mientras los pensamientos, mientras nuestra mirada esté puesta en Jesús. Quitamos la mirada del Señor y el enfriamiento espiritual será automático. Él es la luz. Él es el autor de la fe, Jesús. Pero también Él es la luz, es la guía, es el aliento, es el gozo, es la sabiduría, es la santidad, es el amor, es la pureza que usted y yo necesitamos. Hermano, el creyente tiene que poner la mirada en las cosas de arriba. Tiene que pensar, como dice Charles Spurgeon, hablando de este versículo de Hebreos 12, dice, nunca dejes de mirar a Él, que siempre te mira. Siempre te mira. Usted puede ser que no lo está mirando, pero Él sí te está mirando, hermanos. Por eso la Biblia dice que todo hijo de Dios recibe disciplina. Él está mirando tus pasos. Y sabes, puede ser que usted esté caminando lejos de su voluntad y no esté pasando nada en su vida. Pero déjeme decirle que si usted es un hijo real de Dios, si usted ha tomado una decisión por Cristo, la disciplina llega. Tarde o temprano, pero llega. De que llega, llega, como dicen. Porque si así como usted cree las promesas de Dios, ¿verdad? Tienes que creer esa promesa de disciplina. Así como usted cree que un día verá al Señor, pues crea también que si caminas fuera de la voluntad de Dios y eres un hijo, una hija de Dios, la disciplina llegará. ¿Sabes? Dios hará lo que tenga que hacer para que su hijo se vuelva a Él, si somos hijos de Él. ¿No es cierto que un papá, una mamá hace todos los esfuerzos para que su hijo sea un hijo de bien, una hija de bien? Él hará todos los esfuerzos. Si nosotros como padres terrenales lo hacemos, Dios con mucho más razón, la disciplina vendrá. Entonces hagamos todos los esfuerzos espirituales para no quedar atrapados, hermanos, en las cosas de este mundo. Porque si no lo hacemos, sabes, la corriente filosófica, los pensamientos del mundo seguirán inundando poco a poco nuestra mentalidad, nuestra mente y nuestro corazón. Y eso sin duda alguna va a ser uno de los principales obstáculos para que este año podamos caminar con el Señor. Así que, hermanos, si nos enfocamos en este mundo, nunca vamos a tener tiempo para entregarnos en las cosas de Dios. Este es el punto. Enfócate en las cosas de este mundo y para usted Dios no es prioridad. No sé qué es lo que quiere para este año. El segundo pensamiento que el pasaje nos da para esta mañana es que, hermanos, antes del siguiente punto, es que
Si usted y yo nos ocupamos de las cosas celestiales, Cristo se ocupa de las nuestras. Ocúpate de poner la mirada en el Señor, de buscar continuamente al Señor, y Él se ocupa de nuestras necesidades. Por eso el pasaje que leí anteriormente mencioné: buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás será añadido. Dios se ocupa de lo demás, pero nos ocupamos de lo otro, de las cosas que necesitamos, según usted y yo, a nuestro razonamiento y sabiduría humana que creemos que necesitamos, y dejamos el reino de Dios y su justicia a un lado. Hermanos, que cada decisión de este año, que cada actividad, que cada plan, que cada propósito lo consideremos entonces a la luz de donde está Cristo sentado a la diestra, como dice el pasaje, de Dios. Y sabes, eso me impresiona lo que dice Pablo ahí, porque Pablo está diciendo: busca las cosas de arriba, y dice, como diciendo, el impulso, ¿verdad? El motivo, uno de los motivos, porque dice que ahí está sentado, donde está sentado Cristo, a la diestra de Dios. Y cuando yo veo ese pasaje, recuerdo inmediatamente Hebreos, que dice Hebreos que el Señor intercede por nosotros, porque Él está ahí, hermanos, sentado mirándonos, pero no solamente mirándonos, sino intercediendo por nosotros. Hermanos, entonces que el Señor nos ayude a darnos cuenta de quiénes somos y qué tenemos en Cristo, para que Cristo sea entonces lo más importante. Tenga presente este principio que dice Pablo aquí: estás muerto. Estás muerto, dice Pablo, y tu vida está escondida en Cristo. Versículo 3 y 4 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, estas palabras son maravillosas, son poderosas para poder nosotros emprender este nuevo viaje de este año, hermanos. Son poderosas. Nuestra vida está escondida en Cristo. El invierno pasado tuvimos una inundación, como muchos de ustedes saben, en nuestra casa. Y mientras mi esposa y yo estábamos limpiando todas las cosas después de todo lo que nos pasó, estábamos limpiando y ordenando, vimos un álbum de fotos de nuestros hijos pequeños. ¿Sabes? Y nos detuvimos, en medio de la tarea que estábamos, nos detuvimos a hacer un viaje, ¿verdad? En la mente, en la memoria, ¿verdad? Por aquellos años, cuando nuestros hijos estaban pequeñitos, y ver ese álbum de fotos nos trajo unos recuerdos hermosísimos. Fue una oportunidad que tuvimos para recordar, ¿sabes?, las bendiciones del Señor. Fue algo realmente hermoso. Estos dos versículos de nuestro texto nos recuerdan eso, hermanos. Nos quiere recordar Dios una de las bendiciones más hermosas que usted y yo tenemos como creyentes. Si tiene tiempo en no recordarlo, recuérdalo. Tu vida está escondida en Cristo. Si somos verdaderos discípulos del Señor, entonces, dice Pablo, hemos muerto completamente. Estamos muertos para este mundo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Estamos muertos para este mundo. El mundo no lo sabe. El mundo no lo sabe. Pero usted y yo lo sabemos. Estamos muertos a este mundo y nuestras vidas están escondidas en Cristo. Ahora, ¿en qué sentido
el creyente muere. En el sentido, hermanos, de esta tremenda realidad. En el sentido del pago que debía hacerse como castigo por nuestro pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que nosotros merecíamos morir. Pero mediante ese poderoso milagro que Dios hizo en nuestras vidas a través de Jesucristo, mediante nuestra unión con Cristo, sabes, hermanos, esa deuda se canceló. Se canceló esa deuda. No puede atarnos más el pecado. Por eso Pablo decía que el pecado no debe ceñirse en nosotros. El pecado ya fue pagado. No puede atarnos de nuevo. Y si bien es cierto, la presencia y la fuerza del pecado, por supuesto que nos afectan. Nos afectan, pero ¿sabe qué? No puede condenarnos. No puede condenarnos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Si somos hijos del Señor. Pero no solo esto, hermanos, sino que también dice Pablo que nuestra vida, como dice ahí, está escondida con Cristo, pero dice Pablo, en Dios. Qué tremenda verdad esta, hermanos. Nos habla, hermanos, que nuestra posición espiritual es unida a Cristo. Nos habla también de una seguridad eterna. Por eso es que Pablo decía, porque Cristo vive, también nosotros vivimos. Nos habla de una seguridad. Y debido a ello, ninguno de los enemigos que tiene nuestra alma puede sacarnos de Jesús. Tener una vida escondida con Cristo, entonces nos da a nosotros la posibilidad de vivir en comunión con el Señor. Nos da la posibilidad de confiar perfectamente y obedecer perfectamente al Señor Jesucristo. Ningún hijo de Dios puede decir, yo no puedo obedecer los principios de Dios. No lo puede decir. Porque Cristo está en su vida, tiene su espíritu que le da el poder para poder vencer ese pecado, para poder caminar con el Señor. Tú puedes y yo puedo, no porque nosotros seamos suficientemente fuertes, sino porque Cristo vive en mí, porque su espíritu vive en mí, porque su palabra la tengo en mis manos y puedo ver cómo Dios quiere que camine, cómo Dios quiere que yo piense. Cristo es nuestro tesoro. Y si Él vive en nosotros, debemos vivir para Él. Acuérdate este principio, hermanos. Estás muerto. Muerto al pecado, muerto a este mundo. Viva para el Señor. Tenemos vida en Cristo, entonces viva para Él este año. Viva y sirva al Señor. Él vale la pena. Él nos da esa posibilidad, ¿sabes? Dios nos da esa posibilidad de tener comunión con Él. ¿No te parece increíble eso? Que siendo pecadores, Dios hizo a través de Cristo Jesús la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Y no solamente reconciliarnos, sino la oportunidad de poder tener comunión con Él. La oportunidad de decir, Abba Padre, Papito. Cuando antes usted tenía esa posibilidad. Cristo es nuestro tesoro. Entonces, hermanos, las instrucciones que Pablo nos da acá significan que los cristianos tenemos suficientes razones para dirigir nuestros afectos a las cosas celestiales y no a las cosas de este mundo. Este mundo pasa y sus deseos pasan, dice la Biblia. Todos los esfuerzos que hagamos en esta vida, todos los esfuerzos que hagamos en esta vida, solo por complacer nuestra falta de relación y comunión con Dios, no vale la pena. Nada. Pablo cierra el versículo 4
recordándonos, hermanos, escúcheme bien cómo Pablo nos quiere recordar esta mañana, que este mundo no es lo mejor. Pablo cierra el versículo 4 recordándonos que este mundo no es el mejor que hay. No es. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Puede que este 2023 tengamos que enfrentar más luchas, más pruebas, más dolor, más injusticias, más decepciones, etcétera, etcétera. Pero cuando Jesús venga, nuestra fe en Él será vindicada. Cuando Él venga, seremos glorificados con Él. Cada uno de los que estamos en esta sala, luchamos contra el mundo, luchamos contra la carne, luchamos contra el diablo. Y cada uno de estos enemigos hace lo posible por hacernos fracasar en la vida. Pero nuestra esperanza es que un día las batallas habrán terminado. Nuestra esperanza es que un día esta carne será cambiada a la imagen de nuestro Salvador. Esa es la esperanza. Por eso tenemos que vivir con la mente puesta también en la venida del Señor. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, Él lo prometió, Él lo cumplirá, hermanos. Él lo cumplirá. Dejaremos este mundo, sí, dejaremos este mundo de pecado, dejaremos su maldad, dejaremos sus maldades, dejaremos sus problemas. El diablo no podrá evitar de que vayamos al cielo. Vamos a ir al cielo a disfrutar de una perfección y disfrutar de la gloria de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo para siempre. Entonces, vale la pena, ¿cierto? Iniciar con el versículo 1. Sí pues, resucitaste con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está? ¿Quién? Cristo, sentado a la diestra de Dios. Hermanos, Cristo es nuestra vida. Cuando Él aparezca, entonces nosotros también apareceremos con Él en gloria. Que esto te anime, te motive esta mañana a enfrentar este 2023. Vive este año impulsado por esta promesa. Sirva a Dios motivado por esta esperanza. Cambie lo que tengas que cambiar, animado por esta verdad divina, animado por esta promesa del cielo. Cambie lo que tengas que cambiar. Podés ignorar esta verdad, hermanos, como muchas veces lo hacen los creyentes. Pero cuando Cristo venga, entonces verás la vida gloriosa que tenemos en Él. Ahí te vas a dar cuenta de eso. No desperdicies tu vida. Nada en este mundo tiene valor eterno. Nada. No tenemos vida sino la de Cristo, para que cuando venga tengamos vida con Él. Recuerda esta verdad mientras luchamos la batalla de la fe este año. Resumiendo entonces, busquemos más la palabra de Dios y Él cambiará nuestros corazón y afectos. Consagremos más nuestra vida a Dios y Él hará maravillas entre nosotros. Decía a los hermanos el miércoles en el culto de oración, la palabra consagrar ya no se escucha. Consagremos más nuestra vida a Dios y Él hará maravillas entre nosotros. Tengamos una vida digna que agrade a Dios y Él hará que nuestras vidas sean fructíferas, como dice Colosenses capítulo 1 versículo 8. Confiemos más en la sabiduría y providencia de Dios y Él nos guiará a través de cualquier dificultad.
Vivamos más a la luz de quienes somos en Cristo. Y Él nos dará una mentalidad más participativa en su misión al mundo perdido. Entonces, hermanos, busquemos hacer que el 2023 sea el mejor año de nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén. Es un año de oportunidades de servir al Señor, pero también es un año donde Dios nos extiende su brazo y la oportunidad de enmendar lo que tenemos que enmendar, de corregir lo que tenemos que corregir y de enfocarnos en las cosas de arriba. Oremos, todos en actitud de oración. Si el Señor esta mañana ha hablado en alguna área de tu corazón, de tu vida, yo quisiera entonces que se ponga de pie y todos juntos como iglesia clamemos a Dios esta mañana. Si el Señor te ha hablado en alguna área, pongámonos de pie y oremos a Él. Cualquiera que sean tus necesidades, Dios escuchará nuestra oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, Señor, toca nuestras vidas, empezando de mi persona, al lado de todos los hermanos que estamos en esta sala. Que tu Espíritu Santo haya tocado nuestras vidas y nos ayude, Señor, a entender y ser conscientes, Señor, de la identidad que tenemos en Cristo. Que nos ayude a entender las bendiciones que tú nos has dado en Cristo sin que nosotros las merezcamos. Que podamos entender que cuando recibimos a Cristo como Salvador, fuimos juntamente crucificados con Él ahí en la cruz. Y que tú también, como resucitaste, Señor Jesús, nos levantaste a nosotros también. Que podamos ser conscientes de esta verdad y que podamos entender entonces que nuestra vida te pertenecen a ti. Y que podamos este año, Padre, ayúdanos. Danos de veras las fuerzas, el ánimo, el poder para poner nuestra mirada en las cosas del cielo, Señor. Que podamos este año, Señor, tener vidas que de veras, Señor, te glorifiquen a ti. Que podamos poner la mirada en este año 2023 en tu pureza, en tu santidad, Señor, en tu amor, en tu misericordia, en tu perdón, en tu fidelidad, en lo que tú eres, Señor, en tu compasión también, Señor, por este mundo perdido. Que podamos poner entonces nuestra mente, nuestros pensamientos en ti, Señor, para que podamos, Señor, despojarnos, Señor, de las cosas que están en este mundo, Señor, que día a día nos asedian y nos presionan, Señor, para hacer que nuestra mirada, Señor, esté puesta en esta tierra y no en el cielo. Padre, que la Iglesia Bautista Emanuel, de la misma manera, Señor, que todos como un solo cuerpo, Señor, tengamos este mismo sentir, y teniendo este mismo sentir, tú nos una alrededor, Señor, de la misión que tú tienes para esta iglesia este año, alrededor de los planes que tú quieres hacer a través de nosotros este año, Padre. Pero que tú, Señor, guarde, cuide, proteja nuestras familias, los matrimonios, nuestros niños, nuestros jóvenes, que puedan darse cuenta, Señor, que nuestra vida está escondida en Cristo, que tenemos seguridad, que tenemos la seguridad eterna con Cristo Jesús. Y entonces, Señor, que esa búsqueda de ti sea de veras, Señor, en nosotros un anhelo, un deseo este año. Ayúdanos, Señor. Todos necesitamos de veras, Señor, mejorar, todos sin excepción, Señor. Que de veras nos enfoquemos a seguir hacia adelante, Señor. De veras, Padre, que las cosas que no hicimos en el 22, Señor, no las traigamos entonces al año 23. Que nos olvidemos de eso y nos enfoquemos al premio del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, para ser cada día más como Él y poner nuestra mirada en el cielo. Y también, Señor, con la esperanza, Señor, de que tú vendrás un día por nosotros
Y ahí, Señor, nuestras luchas contra la carne, contra el diablo y contra este mundo habrán terminado. Padre, motívanos y anímanos. Bendice a cada familia. Proteja a cada familia de las artimañas del enemigo y de este mundo, Señor. Guárdanos para los propósitos tuyos. Preserva nuestras vidas. Danos fuerza, danos salud este año. Pero danos esas fuerzas, esa salud, Señor, para vivir para ti y servirte a ti y hacer la obra que tú nos has demandado. Oramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas